En ese tiempo dirás, te doy gracias, Señor. En ese tiempo inmediatamente después de tomar conciencia de que has vivido esa experiencia gratificante que tanto anhelabas. Pues siempre la gratitud implica una experiencia satisfactoria, gratificante, ¿cierto? Y es obviamente una reacción posterior a esto. Eso desde, digámoslo así, lo cotidiano de nuestro ser. Pero miren al profeta que habla al pueblo de Israel, pueblo que estaba desterrado, dispersado por diversos lugares, había sido dispersado por diversos lugares. Y el profeta, más allá de buscar que el pueblo evidencie un hecho ya ocurrido y den gracias por él, el profeta quiere que ellos crean, que quiere que tengan esperanza en que esta situación de exilio, de destierro, va a terminar, que tengan esperanza en el retorno a su tierra. Para el pueblo de Israel de las Escrituras, y bueno, también lo podemos evidenciar en su historia hasta el día de hoy, una cuestión que es clave en su existencia es esta dinámica de la liberación hacia la libertad. Es lo que enseñan a sus niños desde muy chiquititos. Y aquí el profeta derechamente les plantea la posibilidad de un nuevo éxodo. Si leemos los versículos anteriores, notaremos que viene en ese sentido. ¿Qué implica el nuevo éxodo? Entre otros sentidos, el fin de la opresión, el fin de cierto sufrimiento, en resumen, un nuevo acto liberador de parte de Dios. Esta imagen constantemente está en el devenir del pueblo de Israel. Entonces, cuando esto ocurra, dice el profeta, dirás, o sea, cuando estés nuevamente viviendo un éxodo, una experiencia de liberación de la opresión, de la esclavitud, de lo que te aplasta, cuando esto ocurra, en ese tiempo dirás, te doy gracias, Señor. Ciertamente, en nuestras vidas, en nuestra historia como individuos y como sociedad, tal vez nunca hemos experimentado, o la gran mayoría de los aquí presentes, tal vez nunca han experimentado esto de perder la libertad o de ser plenamente oprimidos a la manera que la Biblia señala la experiencia del pueblo de Israel. Pero yo me preguntaba, mientras leía estos textos, y en el diario vivir, ¿no necesitaré algunos éxodos que desaten, que corten ciertas cadenas en mi vida? ¿Qué hay en mi existencia que me tiene pisado, que me tiene aplastado y de lo cual siento que no puedo liberarme
por mí mismo? Y después pensaba, pensaba en la siguiente metáfora o comparación. Pero claro, los creyentes en Cristo tenemos también nuestro Moisés en el sentido de liberación. Y tenemos a un Moisés mucho más grande que el de los israelitas, que es Jesucristo. Entonces yo después pensaba, ¿habré estado en algún momento como los israelitas a orillas del Mar Rojo, a punto de cruzar, a punto de ser liberado? Yo creo que sí, muchas veces. Los israelitas, cuando estaban en ese momento, dieron cantos de júbilo, de alabanza, de gratitud, mientras las aguas se abrían. ¿Seré capaz de darme cuenta, de tomar conciencia, que muchas veces estoy parado frente a mi Mar Rojo y las aguas se abren? ¿Seré consciente de cuando las aguas se abren para mí? ¿O al revés? ¿Seré constantemente dominado por la preocupación de que los carros del faraón vienen tras de mí y no soy capaz de ver que ya hay un pasadizo seco para mí hacia la liberación? Yo creo que tal como hicieron Moisés y los israelitas, y después estos mismos a los cuales el profeta les habla, los creyentes en Cristo damos gracias y alabanzas, incluso antes de atravesar las aguas, porque tenemos la esperanza de que vamos a llegar a la otra orilla. De eso es lo que viene hablando el profeta. Ese es también el sentido de lo que nosotros... Eso es el sentido por el cual estamos hoy aquí. ¿Por qué estamos hoy aquí, día domingo? Y como muchos otros domingos, en que podríamos tal vez estar durmiendo o con la familia, descansando, etcétera, como hace la mayor cantidad de gente, la mayoría de la gente. Nosotros estamos aquí cada domingo para celebrar que hubo uno que venció la muerte, que se levantó, que resquebrajó, que pasó por entre medio de la densidad de las tinieblas. Y eso es esa esperanza, el saber que nunca esto que es de muerte, esta tiniebla va a prevalecer sobre nosotros. Y esto es motivo de cánticos y de acciones de gracia. Para nosotros hoy, y sobre todo pienso yo en el momento que vivimos, creo yo, esto es una opinión tal vez muy personal, lo que he percibido en el último tiempo, quizás a partir de lo que vive nuestro país, se han desencadenado una serie de sentimientos, muchas veces opuestos, pero más allá de esa oposición, me refiero a sentimientos de alegría, de enojo, de satisfacción, de frustración, ¿cierto? Son sentimientos extremos muchas veces, pero más allá de los extremos, me doy cuenta que además son intensos. O sea, los que están alegres están muy alegres.
Los que están decepcionados están muy decepcionados y así sucesivamente. Yo no sé si eso hasta qué punto será adecuado. Lo que sí creo es que esta esperanza que el profeta nos predica, que es la misma de Jesucristo, nos lleva a otras orillas, nos hace cruzar el Mar Rojo. ¿Y cuál es el otro lado de nuestro Mar Rojo? No es sino una nueva realidad completa, una nueva forma de vivir, una nueva forma de construir esa realidad cotidiana. Y en el caso del profeta hay una clave que también me llama mucho la atención, porque volver del destierro, ¿qué piensan ustedes cuando leen o escuchan que alguien va a volver de un destierro? No sé, lo primero que viene a mi memoria cuando pienso en que alguien va a volver de un exilio es, voy a volver a mi casa, voy a volver a mi tierra, al lugar donde nací, donde hay recuerdos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que yo pienso. Pero en un segundo momento, pienso que el profeta se refiere a algo más. Porque volver del destierro no es solo volver a un lugar, a pisar un suelo, a mirar un paisaje. Volver del destierro es reunirse, volver a estar juntos. Esta nueva realidad en Cristo es eso, en primer lugar, la reconciliación con Dios, pero también entre sus hijos. Cuando se habla de nuestro país muchas veces ya se está diciendo, no sé si ustedes lo han escuchado, yo sí, que nuestro país nuevamente está dividido. Yo creo que somos nosotros los cristianos los primeros llamados a trabajar por la reunión de las personas. Así como Cristo se reconcilia con nosotros, nosotros estamos enviados a llevar ese mensaje a todos los demás. Reunión, reunirse, volver del exilio, del destierro para eso, volver del destierro del odio, volver del destierro de no hablarse, de no ponerse de acuerdo. ¿Por qué estamos hablando de esto si se supone que es un día de agradecimiento? Porque nosotros tenemos aquí, digámoslo así, el dispositivo para llevarlo a cabo. Tenemos nuestra fe, tenemos a un Señor que nos ha prometido acompañarnos en ese peregrinar. Entonces, una vez más, como dice el profeta, en ese día darán gracias a Dios. Creámoslo antes y demos gracias desde ya, porque con Él, como se dice coloquialmente, vamos a la segura. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.